De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer se conoció el número de inflación del mes de diciembre, que dio 2,7%, lo cual representa un incremento respecto al número de noviembre, que había sido, digamos, un 0,3 más alto en la inflación de diciembre respecto a la inflación del mes anterior de noviembre, con lo cual, bueno, decís, bueno, esta marcada tendencia a la baja en este caso no se verificó, pero la verdad es que efectivamente el ministro Luis Caputo, que ayer hizo un largo tuit alrededor de esto, tiene razón cuando plantea que diciembre es estacionalmente un mes inflacionario, dado que es un mes en el que ingresan los consumos vinculados a las fiestas, el aguinaldo, etcétera. Con lo cual no alcanza eso para decir que se cortó la desaceleración que se viene dando de la inflación. Lo que sí el gobierno además en este contexto, bueno, cierra un año donde el principal éxito político, sin lugar a dudas, del primer año de gobierno de Milei tiene que ver con el cumplir la promesa que después del fogonazo inflacionario en los primeros meses de su gobierno, que siguió a la devaluación, se produce una desaceleración fuerte de la inflación. Menos acumulado a lo largo del 2024, la inflación queda justito por debajo del 120%. Son 100 puntos menos que la inflación acumulada el último año de Alberto Fernández. 2023 estuvo arriba del 200% de la inflación acumulada y el primer año de Milei ya son 100 puntos más abajo, lo que te empieza a explicar las razones por las cuales Milei tiene el apoyo de la opinión pública. Y sobre todo también la idea de qué va a pasar a futuro en términos de esta estabilidad sustentable en el tiempo. Bueno, algo que hizo ayer el gobierno, donde dobla la apuesta de su estrategia, es una de las razones por las cuales la inflación desaceleró tan rápido en los últimos meses, sobre todo, tuvo que ver con la estabilidad del dólar, ¿no? Muy quieto. De hecho, el dólar se movió, sobre todo el tipo de cambio oficial, que se fue devaluando al 2% mensual hasta ahora, se movió menos que la inflación. O sea, entonces la apreciación del peso es el efecto de mantener el dólar planchado, porque la inflación hace que, en pesos vos empezás a tener una economía en la cual se te hace más barato viajar por ahí, el dólar es más barato porque se quedó quieto todo este tiempo, mientras que los salarios van aumentando en pesos según la inflación en pesos. Entonces, la pregunta es, históricamente lo que ha pasado es que, porque ha habido otros ciclos en la economía argentina, en la cual, para lograr la estabilidad, planchan el dólar. En algún momento lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, en algún momento lo hizo Mauricio Macri, pero en algún momento ese sistema estalla. Bueno, la pregunta de muchos economistas es, primero era, ¿lo va a aguantar? Bueno, el año pasado tuvo el ingreso de dólares de la mano del blanqueo. Entonces decís, este año 2025, ¿le van a alcanzar los dólares? Porque en la medida que el dólar se hace más barato, sube la demanda de los dólares. La gente viaja más al extranjero, el que puede, consume más en el exterior y sobre todo importa más. Entonces decís, y además si la economía tuvo una recesión enorme el año pasado fruto del ajuste fiscal y este año se va a recuperar un poco, eso también te demanda más dólares. Entonces la pregunta es, la economía te va a pedir más dólares, los que pueden viajar van a demandar más dólares, eso te afecta a la cuenta de turismo también, porque además Argentina más cara en dólares hace que vengan menos turistas extranjeros. Es decir, eso va a terminar igual que otras películas que ya vimos, es un poco la pregunta que se hacen ahora los economistas. Ayer le trasladamos esta pregunta a Martín Guzmán, el ex ministro de Economía de Alberto Fernández, que ha hablado mucho, y mientras era ministro de Economía hablaba mucho, de decir, en algún momento la economía argentina se queda sin dólares. Y ayer, en el programa Cenital con Ernesto Tenenbaum, le dijimos, ¿qué va a pasar este año? Y Martín Guzmán dice, no va a haber no se va a producir esa explosión. Escúchenlo. Este año no hay implosión de nada. ¿Estás hablando del 2025? Sí, no, el 2024, yo ya decía, y creo que se lo dije en una entrevista a ustedes también, que esto no implosiona. 2025 tampoco. Tampoco. Yo veo que la inflación va a continuar bajando, que la actividad va a crecer un poco y se va a poder pagar la deuda. Que al mismo tiempo vamos a tener un deterioro de las características del mercado de trabajo y un sistema productivo en donde algunos crecen mucho y eso suma y otros se contraen y eso resta y en el agregado la sociedad no vive mejor. Como vamos a crecer un poquito, va a haber una parte de la población que va a vivir un poco mejor.
Bueno, lo que él decía es, hay una situación de estabilidad, pero no con prosperidad. Y también plantea un poco, dice, bueno, a la larga es un modelo que me gusta, no, el resultado es una sociedad donde además en el medio se van perdiendo cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, el desarrollo, la industria. Dice, pero estabilidad tenés. Lo que a mí me gustaría más, dice Guzmán, es una estabilidad con una prosperidad distinta. Este tipo de estabilidad, pero le reconoce un valor. Y en un momento dice también, además este es un presidente que gobierna, que toma decisiones, muy en contraposición a lo que pasaba con Alberto Fernández. La otra cosa que dijo, decís, bueno, este tipo de modelos, ¿no? Si decís, bueno, lo puedes comparar con qué, también lo puedes comparar con la convertibilidad, los años del menemismo, ¿no? El 1 a 1, con también el dólar muy atrasado. Decís, bueno, ¿cómo terminó el menemismo? Pagándose con mucha desempleo, y eso termina estallando socialmente, y vino en su momento, después de la salida de la convertibilidad, la crisis del 2001. Entonces la otra pregunta era, ¿esto puede terminar también con una crisis por el lado del empleo? Y lo que decía Guzmán es, el contexto es completamente distinto. Escuchá por qué. Alguien que perdió el empleo en el sector formal, rápidamente algo encuentra. Hoy tenemos una situación tecnológica muy diferente que la que se vivía décadas atrás, inclusive que la que se vivía a principios de los 2000, cuando había una gran crisis del empleo. Entonces vos encontrás trabajo por ahí en Uber, en Rappi, Didi, alguna economía de plataforma o en la informalidad. Tenés que trabajar más horas para ganar lo mismo, pero como bajó la inflación, mucha gente dice, bueno, esperemos a ver qué nos da esto. Bueno, lo que él plantea es que también la situación es distinta en términos que te da una especie de colchón social el hecho que el que se quede sin empleo en el sector formal como consecuencia, por ejemplo, cómo afecta la apertura de las importaciones o la caída de la actividad en ciertos sectores al empleo, hace que en lugar de poner todo el capital en un kiosco o tener que sacarse un taxi, que era la modalidad de la época de Menem, sin necesidad de invertir capital, tenés la posibilidad de reintegrarte a un empleo de peor calidad, con peores ingresos, pero que eso te genera un colchón social que no tenías en los 90. Con lo cual dice, son situaciones parecidas a escenarios que se dieron en otros procesos, pero hay algunas situaciones que la hacen distinta, por lo cual él dice, esto no va a implosionar y lo va a poder sustentar, va a tener los dólares necesarios, aún con un dólar abaratándose y un peso que se... Esta relación además el gobierno que hizo en las últimas horas, que de eso también hablábamos ayer con Guzmán, y dice, dobla la apuesta, dice, toma un riesgo. ¿Qué riesgo tomó ayer el gobierno? Dice, bueno, a mí me viene funcionando usar el dólar quieto como ancla inflacionaria y ahora voy a doblar la apuesta. ¿Cómo? Bueno, si la devaluación mensual del tipo de cambio oficial venía siendo el 2%, lo que los economistas llaman el crawling peg, desde ahora va al 1%, buscando generar la expectativa de que todos los precios de la economía se vayan alineando con un 1 adelante y que la inflación siga bajando. Esto va a abaratar un poco más todavía las importaciones, porque con el tiempo, si la inflación todavía va a seguir con una inercia un poco más rápida, aún en el mejor escenario. Con lo cual el gobierno decidió que va a duplicar la apuesta en este contexto y salir de los pronósticos con los cuales dicen, che, ojo que esto no es sustentable en el tiempo lo que estás haciendo. Ayer con el número del 120, por debajo del 120%, la inflación acumulada del 2020, bueno, el gobierno decide entrar en el 2025 reforzando incluso su estrategia y contando con la posibilidad de que ahora que viene un nuevo gobierno, a partir del lunes en los Estados Unidos, la influencia de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional ha hecho también que el Fondo Monetario Internacional, bueno, deponga algunas de las resistencias que todavía le quedan con el gobierno de Milei, porque ha sido súper elogiosa. Cristalina Georgieva dijo que era una cosa impresionante lo que está pasando en la Argentina, pero a la vez el fondo, para darle más dinero a la Argentina, le venía diciendo, no, yo no te voy a dar nuevo dinero en la medida en que no liberes las restricciones del tipo de cambio, la salida al cepo cambiario. Bueno, ahora parece que Argentina va a recibir fondos frescos, que eso Guzmán dice, yo no estoy de acuerdo en tomar nueva deuda. Esa deuda además, dice Guzmán, que en función de la experiencia de toda la deuda que tomó Mauricio Macri en su momento, ellos dejaron una ley por la cual hay que ir a pedirle permiso al Congreso para volver a endeudar a la Argentina para incrementar el tipo de endeudamiento que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, pero eso también le daría un escenario en el cual el gobierno, dice Guzmán, va a contar con los dólares necesarios aún en este contexto para que el año 2025 sea también un año marcado por la estabilidad. La realidad que estás viviendo